Bienvenidas, bienvenidos a La Construcción se vuelve circular, el podcast dedicado al mundo de la construcción para hablar con aquellas personas que están haciendo el cambio en nuestra industria, haciendo de nuestra industria una industria cada vez más circular. Y hoy estoy feliz porque nos acompaña María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Yo no sé si ustedes conocen el Chile Green Building Council, pero ya tienen más de 10 años de experiencia siendo un referente nacional en sustentabilidad en la construcción y propiciando ecosistemas, colaborando y haciendo que las cosas pasen. De hecho, uno de los proyectos que más me gusta del Green Building Council Chile es el Portal Verde, que es una plataforma que permite a los profesionales de la industria acceder a información técnica y comercial de diversos productos que, por sus atributos circulares previamente validados, pueden contribuir a los procesos de certificación, por ejemplo, LEED, certificación de edificio sustentable, certificación de vivienda sustentable, y es en virtud de esa experiencia que María Fernanda generosamente ha aceptado acompañarnos para hablar de indicadores y su rol en la economía circular. Así que sin más, esto es La Construcción se vuelve circular. Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio. Como te contaba, estoy feliz. Me acompaña María Fernanda Aguirre. María Fernanda Aguirre es un referente en Chile en sustentabilidad, en construcción, y hoy nos acompaña para hablar sobre la importancia de los indicadores en la construcción circular. Así que muchas gracias, María Fernanda, por venir a mi podcast. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Feliz yo te sigo en Spotify, así que he tenido la posibilidad también de escuchar los aportes de otros y otras profesionales que has invitado, y nada, un orgullo desde Chile Green Building Council el poder conversar contigo y contar un poquito también cómo nosotros vemos, ¿cierto?, desde nuestra posición, ¿cierto?, como una organización sin fines de lucro que tiene obviamente un posicionamiento privado bien importante, pero que también tenemos la posibilidad de participar activamente en el desarrollo de políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino también obviamente por nuestra génesis como parte de una organización mundial, el ver también qué está pasando a nivel de las distintas iniciativas de sustentabilidad en el mundo. Súper. Oye, solo para a nivel de contexto, ¿cómo nace el Chile Green Building Council? ¿Cómo se gesta acá en nuestro país y cuál ha sido su desarrollo hasta ahora? Mira, todos los Green Building Council son iniciativas que son privadas, ya eso es súper importante aclararlo, no son iniciativas que nazcan en ninguna parte del mundo, que nazcan desde el sector público, sino que básicamente se juntan, y esto te lo que fue así en Chile, en Brasil, en Argentina, ¿cierto?, en distintos países, se juntan un grupo de empresas, organizaciones, universidades, ¿cierto?, y entienden que hay una necesidad de posicionar a la construcción como un aporte importante en todo lo que tiene relación, ¿cierto?, con el desarrollo sustentable, y que básicamente, obviamente esto tiene relación con que se empiezan ya a levantar los primeros datos de la cantidad de residuos que se generan desde la construcción, la cantidad de emisiones que son, ¿cierto?, siendo bien conservadores de un 40%, el consumo energético. Entonces nace esta idea, y que básicamente son empresas que son las que van liderando, ¿cierto?, manteniendo un poco empujando este tema en los distintos países, quienes deciden organizarse y formar estos consejos, ¿ya? Es importante que en realidad nosotros nos llamamos capítulos o consejos al depender de una organización mundial. En el caso del Chile Green Building Council, obviamente, bueno, hay GBCs en el mundo que son mucho más antiguos, como el caso del de Estados Unidos, el de Canadá, ¿cierto?, algunos europeos, etcétera. Pero básicamente el año 2009 hubo a nivel latinoamericano un movimiento bien grande de decir, oye, necesitamos, ¿cierto?, empezar a trabajar, posicionar este tema, y empiezan a formarse los primeros consejos, que en realidad fuimos como varios al mismo tiempo. O sea, simultáneamente. Sí, es que fue bien interesante, porque además, bueno, había mucho más, estamos pensando, no sé, pues 10, 11 años atrás, mucho más conectividad también entre los distintos países, y empiezan a formarse distintos consejos, y que en el caso de Chile, fíjate, tiene una particularidad que a mí me gusta destacarla mucho, y que a lo mejor nos diferencia de otros consejos, en que acá fueron muchas organizaciones y empresas distintas quienes se juntaron, empresas muy grandes, y que eso tú lo debes saber, como Falabella, Sodimac, en su minuto Komatsu, universidades como la Universidad del Desarrollo, pero también otras organizaciones y empresas más pequeñas que sintieron la necesidad de poder reunirse, ¿cierto?, en un formato que es de una corporación sin fines de lucro para estimular la construcción sustentable.
El Chile GBC se funda a finales del año 2009, pero empieza ya obviamente full operativo a principios del 2010 y con una figura que es bien interesante también, porque en otros GBCs de la región pasó mucho que eran las mismas empresas a cargo de la gestión técnica y ejecutiva de la corporación. Acá en Chile pasó que de una pasó a haber un gerente técnico y después un director ejecutivo, y eso también hizo que... Mucho más similar a los Green Building Council grandes. Exactamente, yo creo que se tomó ese paraguas súper interesante de poder imitar lo que se hacía en otros GBCs y de tener al tiro un staff, que obviamente empezó siendo un staff de 2 personas y bueno, ahora somos como 5, pero en realidad obviamente sigue creciendo y que ¿sabes qué, Felipe? Eso es bien importante porque le da también probidad y transparencia a cómo funcionan los consejos, que hay un tema medio sensible cuando hay empresas involucradas. Y sobre todo, creo que es un punto hiper relevante lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, en Portal Verde, tú me entregas una información técnica en la que yo tengo que confiar finalmente porque está validada y creo que esa transparencia y eso de decir, okay, hay empresas detrás, pero no son ellas quienes generan los datos. Exacto. Es una tranquilidad y lo hace mucho más fácil de utilizar finalmente. Exacto, y eso es un punto bien interesante, Felipe, el que tú tocas, porque han habido otras iniciativas. Por ejemplo, lo primero es destacar que el Portal Verde es una iniciativa que fue pionera, no solo a nivel regional, no solo en Chile, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Hay otras iniciativas que salieron después, por ejemplo, del GBC España, que es muy similar al Portal Verde, es casi como hermano del Portal Verde, pero el Portal Verde fue primero, ¿ya? Entonces eso nosotros siempre lo decimos, y que en realidad nació como una respuesta a lo que nosotros veíamos desde el mercado, de que por un lado había mucho greenwashing, ya de las empresas, y eso sí hay que decirlo, y por otro lado también nos encontrábamos con que en toda la estructura del desarrollo de un proyecto, los arquitectos no sabían qué hacer, no sabían dónde buscar. O sea, cuando tú les hablabas de contenido reciclado pre, post, consumo, era ¿qué es eso? Porque lamentablemente también, me imagino que eso tú ya lo has conversado antes, tiene que ver con un tema de formación también, de pregrado importante, y porque también los mismos inmobiliarios, desarrolladores, no sabían qué hacer, si se especificaba algo, ¿no? Entonces era bien complejo, y ahí en realidad esto fue una respuesta facilitadora de los procesos. Y que lo interesante también que tiene es que nosotros siempre decimos que el Portal Verde es una verificación por segunda parte, porque lógicamente no constituye una certificación, porque no hay una tercera parte independiente, pero sí es el equipo técnico del Chile GBC, que no tiene vínculo, más allá de pertenecer obviamente a la corporación con otras empresas, y que tenemos mucha experiencia en el tema, quienes nos encargamos de validar y de verificar que efectivamente todo lo que declara un determinado fabricante cumpla obviamente con estándares internacionales, y que se entregue toda la información de respaldo precisa para poder obviamente decir sí, efectivamente este producto tiene estos atributos de sustentabilidad y contribuye o puede contribuir a los sistemas de certificación. Que es súper útil desde ese punto de vista, me sirve para obtener los puntos, los distintos sistemas de certificación, pero quiero que la gente sepa, cualquier persona puede ir al Portal Verde y ver la información, ¿no? Yo descargo las fichas de los materiales y puedo ver la declaración de los distintos indicadores de sustentabilidad. No es algo para ciertas personas, esto es público, y entrega información que puede ser tanto para una certificación también como para que tú tomes decisiones, ¿no? Sí, o sea, claro, el foco es importante, que obviamente nosotros tomamos la estructura de los sistemas de certificación, porque los sistemas de certificación, uno, que son conocidos, y lo otro, que son los que te proveen justamente este paraguas de qué es lo que te solicita la certificación, y también obviamente cuál es la evidencia que tú necesitas para respaldar. Entonces, el sistema de certificación es el mejor amigo para poder tú obviamente tener en claro cómo tú puedes aportar, ¿cierto? Por esta estructura que tienen, y que obviamente siempre van muy por sobre cualquier otro requerimiento base de la industria. Pero como tú mencionas, el portal lo puede visitar cualquiera, o sea, tú tienes que hacerte un breve login que a nosotros nos permite obviamente ir a hacer haciendo una trazabilidad en el tiempo, pero tú puedes descargar, bajar las fichas, puedes, por ejemplo, como tú dices, usarlas de respaldo, por ejemplo, con un sistema de certificación, pero lo interesante es que más allá de la certificación, el atributo de sustentabilidad es lo relevante. Entonces, si tú, por ejemplo, no estás certificando un proyecto, pero quieres, por ejemplo, no sé, para tu vivienda elegir productos que tengan atributo de sustentabilidad, obviamente vas al portal y tú puedes obviamente bajar esa información, porque es información que tiene un kilo de evidencia detrás para obviamente declararse lo que se declara en la ficha, que es un poco parecido, no igual, para que no me malinterpreten los que saben de este tema, pero un poco parecido a lo que pasa con las declaraciones ambientales de productos, que hay todo un camino hacia atrás gigante de análisis de ciclo de vida, de recopilación de información, de análisis de incertidumbre, etcétera, y eso después se traduce en una DAP,
que finalmente es lo que facilita la comunicación, ¿cierto?, de estos impactos ambientales. Aquí un poco lo mismo, o sea, nosotros comunicamos, pero hay un montón de trabajo, obviamente, del equipo detrás. Claro. Oye, ¿cuántas fichas ya tienen ustedes? Yo vi más de 130, ¿no? Hoy me va a matar la Paula, porque la Paula es la que está a cargo del portal y se sabe todo de memoria. Pero sí, mira, las fichas, porque una cosa es la ficha, pero una ficha puede tener muchas, son por familia de productos, entonces puede tener Claro. muchos productos distintos. Entonces nosotros, si es que, perdón Paula, pero si que no me equivoco, tenemos como 110 fichas actualmente, pero cada una de esas fichas tiene varios productos adentro. Entonces, la verdad es que nosotros debemos tener a la fecha más de 500 productos distintos y que además son de distintas partidas de la obra. Y no solo productos, tenemos productos y servicios también, que eso es lo otro importante. Tú puedes encontrar producto, material y soluciones, pero también puedes encontrar servicios que están asociados obviamente a lo que se requiere dentro de los proyectos sustentables. Oye, te quiero llevar ahora que hablemos de economía circular. Eh, ¿Cómo está viendo la economía circular el Chile Green Building Council? ¿Sabes qué? Al principio yo te comentaba que hay una visión bien interesante que tenemos los GBCs y que tiene que ver un poco con esta, que podemos ver lo que está pasando afuera y vemos obviamente lo que está pasando en Chile. Nosotros aparte como Chile GBC participamos en muchas mesas, en muchas iniciativas nacionales e internacionales y puedo decir orgullosamente sí que Chile es el país a nivel latinoamericano que lidera en este tema. O sea, nosotros lo vemos y de hecho nos lo preguntan siempre. O sea, es como Chile es un referente a nivel, obviamente si nos vamos a Europa ahí es otra realidad, pero a nivel latinoamericano de lo que está pasando. Y nosotros como Chile GBC vemos que es una discusión que no viene solo de ahora, sino que viene ya de hace mucho tiempo atrás, o sea, con iniciativas como el mismo Construye 2025 que tiene varios años de existencia, pero sí echábamos de menos, sacando el Construye 2025, que el discurso era muy general, un poco lo que pasa con la hoja de ruta, ¿cierto? Esta 2040, pero no estaba enfocado en un sector que es tan sensible como la construcción, que además es un sector complejo porque se vincula a otros sectores productivos, Claro. Ese, como la quizás minería. es su complejidad, pero también su Exacto, potencial, ¿no? Como puede traccionar además exacto. mil de otras cosas. Exactamente, porque si tú ves, puede con agricultura, ¿cierto? Se relaciona directamente con minería, directamente con generación de energía, ¿cierto? Y con otros sectores. Entonces, si bien es un sector que es complejo de abordar, obviamente esta misma hipervinculación que tiene con otros sectores hace que existan montones de oportunidades para implementar, ¿cierto? Iniciativas de economía circular y que además sean una solución para también lo que yo te mencionaba, por otros sectores productivos. Nosotros sí vemos, porque tú y yo lo hemos conversado también en otras oportunidades, que sí, en Chile la gestión de la economía circular está muy enfocada en lo que tiene que ver, ¿cierto?, aguas abajo. O Claro. sea, no en la prevención del residuo, sino en qué hacemos cuando el residuo ya está generado. Entonces, Lo que tiene mucho sentido también, Felipe, porque si tú lo piensas, no sé, uno ve montones de estos sectores que tienen basureros, ¿cierto? Bueno, tú tienes todo un montón de datos que tienen, ¿cierto? Estos basureros clandestinos, que van muy asociados también a lo que tiene que ver con sectores de alta vulnerabilidad. O sea, tú no te encuentras ahí en Las Condes estos basureros clandestinos, lo encuentras en otras comunas que son más vulnerables. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque también tiene que ver con calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Algo hay que hacer con el residuo que ya está generado, pero yo creo que nosotros ya pasamos a otra etapa. Tenemos Ley REP, único país en Latinoamérica que tiene Ley REP, pacto por los plásticos, ¿cierto? Y todos estos temas. Entonces yo creo que nosotros ya entramos, no ahora, sino yo creo que hace un par de años atrás, decir, oye, ya fue. O sea, nosotros ahora tenemos que empezar en la avancemos. prevención, exactamente en la gestión aguas arriba. Y en eso, obviamente, bueno, hay empresas que son grandes y que van liderando en eso, principalmente en temas, ¿cierto?, de análisis de ciclo de vida, ecodiseño, ecoeficiencia, todo lo que tiene relación con simbiosis industrial. Pero yo creo que nosotros, o sea, si bien estamos en un súper buen pie, como en lo que es la parte, ¿cierto?, aguas abajo del residuo, creo que nos falta todavía la gestión anterior y que son discusiones que en otros países todavía ni siquiera se tienen, ya que eso es súper importante. Sí, no, yo comparto plenamente el diagnóstico, pero también veo también la esperanza, ¿no? También que soy esperanzado en lo mismo. Creo que ya estamos en esta oportunidad de cerrar el gap entre intención y acción. Y ya están pasando cosas aguas arriba. eh, y creo que es normal hacer esta transición y lo importante es no demorarse mucho. Y creo que estamos avanzando rápidamente. Y en esa transición, ¿cuál es tu opinión de los indicadores? Porque los indicadores de la circularidad son un tema, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que para los indicadores tiene que haber consenso, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante, porque a lo mejor, a ver,
Todos sabemos, bueno, y que hay otra cosa bien importante también en el lenguaje, porque yo soy media papista con estas cosas, pero por ejemplo a mí me pasa que cuando yo escucho, por ejemplo, reciclado y reciclable, como si fueran lo mismo, digo, no, nos falta. O sea, era, no sé, yo me acuerdo que mi esposo se reía mucho cuando yo hablaba como de la bolsita reciclada superior, cuando era así, yo decía, pero ¿es con contenido reciclado o es reciclado? Claro, Entonces, especifique, claro. caballero. Pero yo creo, claro, pero yo creo que a lo mejor cuando tú llegas con eso a un público, ¿cierto? A la sociedad civil, ya, no importa, pero yo creo que nosotros a nivel de profesionales, quienes lideran en las empresas, ¿cierto? En las distintas iniciativas, es importante entender eso y que además no se confunda reciclaje con economía circular, que eso es Obvio. algo que pasa mucho, es heavy, o sea, tú te lo encuentras incluso para mí profesionales que parecían ser referentes en temas de sustentabilidad, usándolos como sinónimos, cuando nosotros sabemos que en toda esta transición de lo lineal a lo circular, el reciclaje es una de las actividades menos preferentes. O sea, Claro. Lo que menos nos interesa. exactamente, que todo está hacia atrás, porque cuando tú reciclas, usas energía, usas agua, o sea, tú usas recursos que además generan emisiones de todo tipo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Entonces, en cuanto a los indicadores, nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es tomar, básicamente lo que te dice, ¿cierto?, la norma, la EN 15, ¿cierto?, 180, que es la que te va marcando, ¿cierto?, las etapas del ciclo de vida de una edificación o de un producto. Y dice, bueno, cada una de estas etapas tú puedes determinar cuáles son los atributos de circularidad, ¿cierto?, que tú vas a querer, y eso obviamente va con indicadores. El indicador es súper importante porque, por ejemplo, cuando tú hablas de contenido reciclado, por ejemplo, de un producto, tú dices, ¿cómo lo vas a medir? ¿Por peso? ¿Por volumen? ¿Por Y plata? el dato es súper distinto. Exactamente, y esa coherencia en la información yo creo que es algo súper importante y no está consensuada. ¿Ya? Yo creo que hay sistemas de certificación que te van dando, que fue lo que pasó con LEED, que fue quien obviamente llevaba un poco la batuta a nivel latinoamericano de decirte, bueno, es así como tú deberías calcular el contenido reciclado, de que tú deberías hacer la diferencia entre pre y post consumo, que también es súper importante, porque el preconsumo finalmente son desechos que provienen, ¿cierto?, de la industria y que son valorizados comúnmente. No es lo que pasa, ¿cierto?, con la otra parte que es el postconsumo. Entonces, yo creo que eso también es súper importante ver cuál debería pesar más que otro, por Sí, ejemplo. solo para que quede bien claro, no es lo mismo reciclaje y economía circular, y no todos los reciclajes son iguales, Exacto. tampoco, ¿no? O sea, además hay algunos que nos interesan menos que otros y que van perdiendo su valor también y en economía circular. Queremos mantener nuestros recursos en valor el mayor Exactamente. tiempo posible. Claro, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que empezamos a hacer es, bueno, hablemos, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que son así como muy claros. Principio de vida útil, fin de vida útil. Entonces, cuando tú dices, bueno, dentro de lo que son extracción de materias primas, ¿cuáles son los atributos de circularidad que tú quieres? Porque en el fondo tú estás buscando, y ni siquiera solo de circularidad, porque hay un tema que va relacionado con las economías locales súper importantes que tiene que ver, por ejemplo, con la regionalidad, que es Claro, súper relevante, o sea, del de no territorio. exactamente del territorio y cómo tú soportas economías locales y que viene un componente bien social bien importante en la circularidad, que tú dices, bueno, cómo yo apoyo economías locales, que no significa cómo yo deterioro economías locales eligiendo productos, por ejemplo, que son fuentes de materias primas finitas que no son renovables. Entonces, hay una discusión bien interesante también ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los productos que son de rápida renovación? Que en general es mucho mejor que aquellos que provienen del reciclaje, porque son productos que más se van regenerando muy rápido en la Claro. misma naturaleza. Entonces, en condiciones obviamente de respeto a los ecosistemas, etcétera. Entonces, yo lo que creo, Felipe, es que a nosotros nos falta, uno, manejar ese concepto de ciclo de vida completo, entender cuáles son los atributos que van, por ejemplo, en la misma fuente de materias primas. Cuando todo el mundo habla de la madera, entonces, bueno, pero ¿qué pasa con, o sea, no cualquier madera es sustentable per No. se? Volvemos al tema comunitario. ¿Qué pasa ¿Qué es con lo que el pasa? monocultivo y una serie de problemáticas? Tal cual, o sea, y tú dices, bueno, prefiere FSC, PFC, es cierto, y otras certificaciones que hay para extracción con sus respectivas cadenas de custodia. Entonces, ahí tú vas viendo después, por ejemplo, fin de vida útil, ¿qué es lo que pasa? Potencial de reciclabilidad, que en realidad nosotros más hablamos de potencial de valorización, porque finalmente tú puedes tener reciclabilidad, desmontaje, reutilización, biodegradabilidad. Entonces, ahí hay conceptos que son bien importantes que yo creo que lo que necesitamos aparte es acercarlos a la gente, porque obviamente nosotros podemos hablar de aquí muchas cosas que a lo mejor van a ser chinos para otras personas que lo están escuchando. Sí, claro, el indicador desde la inconsciente tiene ese potencial de decir, es fácil de entender, este es más circular que este otro. Pero claro, son tantas las variables y lo que me pasa a mí con los indicadores, al menos que yo utilizo, es que tienden a centrarse en una variable
Ujú. pero que no es circularidad. Si yo digo, esto es más circular que esto, no, es en esta variable, por ejemplo, inclusión de materiales o sistemas constructivos con atributos circulares. Yo utilizo mucho una que propuso el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, y no es más que decir si son renovables o con contenido reciclado. Y considera la entrada y la salida. Pero es un aspecto de la circularidad. Faltan todos los otros y puede haber edificios mucho más circulares sin nada de contenido reciclado, pero que pueda ser desmontado, por ejemplo. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros incluso hablamos qué pasa con las cadenas, por ejemplo, de distribución, que también es importante, porque, por ejemplo, un producto, Claro, mientras más packing tenga, es un producto que usa más volumen. Por ejemplo, obvio. en un camión, ni siquiera vamos a hablar que el camión sea eléctrico, no eléctrico, etcétera. Ocupa más volumen. Por lo tanto, si tú en un camión puedes meter 20 cajas, si tú diseñas ese packing para que sea menos voluminoso, tú vas a poder meter el doble de cajas, y eso significa que haces mucho más eficiente tu cadena de distribución y por lo tanto generas mucho menos emisiones. Claro. Entonces, eso también es circularidad. O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, incluso cuando vienen todos los procesos que son de mantenimiento, por ejemplo, los productos, que lo que pasa, un producto, por ejemplo, que tenga una vida útil mucho mayor que otros, si tienes dos sillas y una silla dura 20 años y la otra dura 10, prefiere la silla que dura 20 años, pues lógicamente en todos los años que vas a estar sentado ahí mientras tú vivas, vas a tener que reemplazar una silla mucho menos veces que la otra. Entonces, hay temas que tienen que ver, ponte tú, con la mantención de los productos. O sea, si tú tienes alfombras, ya te gustan mucho las alfombras, pero tú tienes alfombras que vas a tener que limpiarlas cada cierto tiempo, tienes alfombras que tú no las puedes cambiar, por ejemplo, por módulo, prefiere las alfombras que son modulares, donde el reemplazo no va a ser de la alfombra completa, Claro. va a ser mucho menor. Entonces, son cosas que son como bien domésticas y que Claro. uno cree que... Pero después podemos ir agregando cosas. Entonces, alfombras que sean modulares, pero que yo pueda hacer algo con eso que reemplacé. Exacto. Y que vuelva a circular y que no sean estas reemplazables que terminan botándose. Entonces, reemplazo módulo, 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 pero voy botando al vertedero, sino privilegiar otro tipo de alfombras que puedan ser reutilizadas. Y hay iniciativas muy interesantes que obviamente no son nacionales, pero sí tienen presencia en Chile, como por ejemplo Interface, que ellos tienen certificación Cradle to Cradle. Entonces ellos lo que hacen es, o sea, no solo te venden la alfombra que tiene cierto bajas emisiones de VOC, tiene contenido reciclado, sí, ya un montón de atributos, sino que además cuando tú son, o sea, los reyes de la responsabilidad extendida del productor, porque los tipos después se hacen cargo de tu alfombra y esa misma alfombra que tú desechaste la usan como materia prima. Entonces, los tipos en el fondo van circulando siempre su mismo producto. Entonces, ellos hoy en día incluso ya están en una escala que hablan de carbono positivo, ¿sí? Porque Claro, generan desde sí. sus propias plantas energía para Regenerativo. regalar al mundo, claro, pues ellas están en otro nivel. Sí, para nuestros auditores, la certificación Cradle to Cradle también tiene fichas que son disponibles de distintos productos, muy poquito en Chile, ¿no? Sí. Pero que puedes descargar y revisar gratuitamente para que les quede como antecedente. Tú tienes la oportunidad de estar conectada con lo que está pasando en todas las industrias de la construcción del mundo, la verdad, en tus mesas de trabajo. ¿Cómo va avanzando los indicadores a nivel mundial? ¿Cuál es la tendencia que tú ves? ¿Vamos a tener un consenso? ¿Cómo lo ves? Mira, hoy en día hay dos proyectos que están vinculados, uno directamente a construcción y otro es más general, ¿cierto? Pero está, por ejemplo, esta mesa de trabajo, bueno, tú sabes que hay una ISO de economía circular, que hay un grupo de trabajo que en Chile se ha hecho un trabajo bien interesante porque tienen un comité que está, ¿cierto?, orientado a trabajar para esta norma, pero apareció ahora hace poco una mesa de trabajo específica para lo que es el Product Data Sheet, en fondo, ¿cierto?, una hoja, una ficha, llamémosle una ficha de circularidad de productos, ¿ya? Y esto es tan porque finalmente esto va a permitir, por ejemplo, decirle a las empresas, mira, si tú quieres declarar circularidad, por ejemplo, en tu producto, tú tienes que va lo que hablábamos, o sea, va con los indicadores de economía circular, pero lo importante es que también va estableciendo, por ejemplo, en el caso, en lo que hablamos de contenido reciclado y otros, va, por ejemplo, con porcentaje por peso, ¿ya? Entonces, lo que los tipos dicen, pero bueno, pero tiene que haber también un mínimo que tú tienes que declarar, porque en el fondo, no sé, pues si vienen dos productos que son misma función, cierto, que son iguales, y uno te dice, bueno, yo tengo un 40% de contenido reciclado post-consumo, y otro te dice, yo tengo un 6% pre-consumo, pero también soy circular. Entonces, eso es un tema que hay que establecer, o sea, como tú a través de esta ficha también puedes generar comparabilidad.
y que eso importa, que sea lo suficientemente simple. Entonces, eso es una mesa que está en proceso ahora y en donde hay como 2 submesas de trabajo, que una tiene que ver en el fondo con generar ciertos guías y la otra con generar lo que se llama el toolbox, que en el fondo son herramientas para que después obviamente las iniciativas puedan seguir fluyendo en los distintos países. Entonces, eso por un lado, esto es bien general, obviamente la idea de nosotros es tomarlo y adaptarlo como parte del mismo portal verde a lo que es construcción, ¿ya? Y por otro lado, hay un grupo de trabajo que se llama, ¿cierto?, el Task Force for Resources and Circularity, que estamos trabajando en el Working Building Council, súper nuevo, ¿ya? Nosotros a nivel de Working Building Council tenemos 2 proyectos globales, que son el Advancing Net Zero, ¿cierto?, y el Better Places for People, pero no había uno para recursos de circularidad, había uno para acción climática, otro para salud y bienestar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente hay que hacer algo. Entonces, este es un grupo de trabajo súper nuevo, Felipe, que debe ser nuevo este año, en realidad hace unos meses atrás, pero que justamente lo que tiene de importante es consensuar, o sea, uno tomar iniciativas que se han estado trabajando, ¿cierto? Desde, por ejemplo, PACE o la misma ISO, el WRI, por ejemplo, el World Business Council for Sustainable Development. Hoy me cuesta un montón pronunciar eso, pero lo dije bien. Lo digo en español. Lo dije bien. Sí. Y un poco aunar estas y hacerle la bajada a lo que es la industria de la construcción, porque también la misma Ellen MacArthur Foundation, ¿cierto? Y tomarla y bajarla a lo que es la construcción. Y en estas mesas de trabajo ha salido algo bien interesante, que por un lado es ver cómo van avanzando esta norma que yo te estoy mencionando, pero por otro lado, bueno, trabaja mucho también con lo que se llama con One Planet Network, que es la Organización de Naciones Unidas que ve y promueve temas de economía circular, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que aquí se genere un proyecto, que sea un proyecto líder a nivel mundial para el sector construcción, en cómo tú puedes implementar métricas de economía circular a nivel, ¿cierto?, de materiales y productos, a nivel de edificación, de infraestructura, y ojalá ver cómo esto se puede escalar a ciudades, a nivel como de metabolismo en los 3 urbano. niveles, micro, meso, macro. Sí, ciudades es complejísimo, bueno, y tú caché que es súper complicado, pero ese es el proyecto y que la idea, ¿cierto?, es que sea un proyecto global que vaya determinando, por ejemplo, si una empresa dice, oye, no, yo soy una empresa circular, tú tienes que comprometerte con un montón de acciones, que es un poco lo mismo que hace el Advancing Net Zero, que tú puedes decir, soy una empresa que está comprometida con la acción climática, tienes que cumplir un montón de acciones y de compromisos que tienen que ser verificables. Bueno, lo mismo en este caso. Entonces, no es una certificación, sino que funciona a nivel de compromisos, y ahí los consejos, vemos obviamente cada uno cómo toma este tema y lo va trabajando. Como el pacto, ¿no? Un pacto con el... Exactamente, sí, es un pacto. En fondo tú te comprometes, pero cuando te comprometiste ya sabes en lo que te metiste. Entonces, claro, obviamente ya... Sí, yo creo que es un pacto que se tiende a validarse, como hay una validación técnica finalmente de la información, que fácilmente demostrable quién no está cumpliendo después ese pacto. Exacto. Bueno, eso a nivel mundial, porque a nivel nacional obviamente hay varias iniciativas que está llevando al mismo cabo la CDT, ¿cierto? Con esta hoja de ruta de economía circular, que es bien de corto plazo, que yo por eso lo encuentro tan interesante, y lo mismo que está pasando en la Estrategia Nacional de Huella de Carbono también. Entonces hay varias iniciativas que están pasando, que yo creo que es súper bueno, Felipe, tu programa, porque justamente las das a conocer también. Yo creo que en un modelo como del podcast, que es como entretenido, ¿cachai? Como más informal, yo creo que es súper bueno que se generen esas instancias para dar a conocer esta iniciativa. Sí, no, o sea, soy un convencido de que necesitamos difundir todas las cosas buenas que están pasando, porque están pasando muchas cosas buenas. Y de hecho, ya se nos pasó volando el episodio. Necesito pedirte una buena noticia, porque quiero que nos muestres que esto está cambiando, que estamos transitando hacia una economía circular en la industria de la construcción, así que la invitación es a que nos cuentes una buena noticia al respecto. Hay una buena noticia nuestra, que va a vincular justamente al portal. Me parece. Nosotros la próxima semana, el 22, que se celebra la World Building Week, ¿cierto? Que es un movimiento que vamos trabajando los GBCs a nivel mundial, vamos a hacer el lanzamiento el miércoles de lo que nosotros le llamamos, ¿cierto?, la etiqueta Plus Green Product. Ya nosotros es un proyecto que venimos trabajando desde el 2014, o sea, 2014, pero nos dimos cuenta que no había todavía, nadie nos iba a dar bola, obviamente. No había agua en la piscina. Exacto, no, nada, pues nadie nos iba a pescar. Y que justamente lo que nosotros vamos a hacer es ecoetiquetar, porque es un ecoetiquetado tipo 1, ¿cierto? O sea, es una certificación que va a tener un modelo de sistema de certificación, no es un sello, en atributos de circularidad basados, ¿cierto?, en ciclo de vida, que es un poco lo que hemos ido hablando, obviamente en forma muy resumida, y por otro lado, carbono incorporado, ¿ya? ¡Wow!
Sí, lo del carbono incorporado es temazo, ¿ah? Porque Sí, nosotros todavía claro. no Y además tenemos que, datos, ¿cachai? Entonces, como bendita ignorancia, la gente prefiere no saberlo y así seguimos como nada. sí, claro, claro, pero sabes que eso va a ser un incentivo para las mismas empresas, lo que yo te decía, una empresa que dice, bueno, yo ya medí mi huella de carbono, y otra dice, yo también la medí, yo tengo declaración ambiental de producto, yo también, pero ahí vaya a tener que transparentar realmente Claro. cuántas son tus emisiones y si tú estás sobre la media, porque nadie te va a ecoetiquetar si tú estás obviamente bajo la Obvio. media, sino que tienes que estar sobre, entonces eso nosotros lo vamos a lanzar la próxima semana y como te digo, va desde lo que es carbono incorporado, ¿cierto?, hasta lo que son atributos de circularidad. Entonces ahí vamos a hacer mesas de expertos, hay que armar el programa de certificación, es un proyecto que obviamente lo vamos a lanzar, pero que tiene un desarrollo de un año, y a lo Oye, mejor hasta pero un qué, poquito qué más. hermosa iniciativa. Desde ya te dejo invitada para que en otro episodio nos cuentes más detalles cuando ya esté lanzado y en qué van. Creo que es muy útil, la verdad. Sí, o sea, es que es la única forma, Felipe, de movilizar a la industria. O sea, lo hemos hablado yo creo nosotros y también en otra oportunidad cuando tú dices, bueno, el garrote o la zanahoria. O sea, yo soy más de zanahoria que de garrote, entonces creo que este tipo de iniciativas lo que hacen es decirle a las empresas, bueno, ya me diste, ahora gestiona. O Claro. sea, y ya no basta con que tengas, no sé, un 15% de contenido reciclado, porque eso es insuficiente en la industria. O sea, tienes que tener más y eso te obliga también a cambiar tus modelos productivos, ¿cierto? Diversificar también quiénes son tus proveedores, tu misma cadena de abastecimiento. Entonces, obviamente va teniendo impacto como en distintas etapas de la misma, del mismo proceso, o sea, de la misma cadena. Súper. Oye, si queremos más información del Green Building Council Chile, de el Portal Verde, de ti, ¿dónde te encontramos? Nosotros tenemos una página que es bien fácil, que es www.chilegbc, con B larga, de Green Building Council, chilegbc.cl, y desde ahí, desde esa misma página, ustedes se pueden mover directo al portal verde, ¿cierto? Al portal de profesionales, que también tenemos, ¿cierto? De profesionales de la industria, y se pueden mover, por ejemplo, tenemos información de la iniciativa también del Comité de Huella de Carbono en la construcción, que también van a poder encontrar información ahí, y también información de un trabajo bien interesante que estamos haciendo con municipalidades, con la Municipalidad de Oh, que Santiago y son un de temón Providencia. las municipalidades en Chile Sí. y un potencial enorme. Dejémoslo para otro episodio, eso. Pero muchísimas gracias, María Fernanda. Fue muy interesante y espero tenerte en otro episodio de La Construcción se vuelve circular. Muchas gracias, Felipe, y feliz de participar y de poder mostrar un poquito de lo que hacemos en Chile GBC. Y a ti, querido auditor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. La próxima semana nos reencontraremos con otra persona, otro actor del cambio que está haciendo la diferencia en nuestra industria. Soy Felipe Ocio, sigamos conversando en las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram en @faocio con 2S, en LinkedIn Felipe Ocio o en mi mail faocio@uc.cl. Un gran abrazo, nos vemos.